Al momento de que unimos a los átomos o compuestos a través de enlaces, formamos una fórmula y esta va a recibir un nombre. Y nosotros lo conoceremos con el nombre de nomenclatura. Iniciaremos dando nombre a los compuestos inorgánicos y debemos recordar las características y propiedades de los elementos químicos y sobre todo las notaciones de Lewis. Como primer concepto vamos a tener a la valencia. La valencia es cierta capacidad de combinación que va a presentar un elemento químico, ya sea de un compuesto iónico o un compuesto covalente. Recordando que en el enlace iónico existirá una transferencia, mientras que en el enlace covalente existirá la compartición. Y teniendo muy presente que la palabra valencia es total diferente a electrones de valencia. Y recalcando que esta valencia eh, tiene un valor numérico, pero lo utilizará sin signo. Como por ejemplo tenemos a esta pequeña representación de Lewis, donde pues vamos a conseguir la valencia de cada uno de los elementos. Si a ti te pidieran los electrones de valencia de cada uno de ellos, dirías, el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el nitrógeno 5 electrones de valencia. Dicho sea de paso, los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el último nivel y según la representación de Lewis se encontrarán representados alrededor del símbolo del elemento. Pero la pregunta en este caso es, ¿cuál es la valencia del hidrógeno y la valencia del nitrógeno? Empezaremos con la valencia del hidrógeno. Si valencia es la capacidad de combinación que va a presentar el elemento químico, en este caso el hidrógeno, ¿cuál es esta capacidad que tendrá el hidrógeno en combinarse con otro elemento? Un solo electrón. Este solo electrón podrá combinarse con otro. Por lo tanto, esa es la valencia del hidrógeno. Mientras tanto, observa ahora al nitrógeno. Tiene 5 electrones de valencia, de los cuales solamente 3 de ellos podrán combinarse con otro elemento. Eso es valencia sin signo. Mientras que si trabajamos el término estado de oxidación, que va a trabajar como una carga, un signo, ya sea real o aparente, dependiendo si estamos trabajando un compuesto iónico o un compuesto covalente. Y pues el estado de oxidación sí se va a representar con un signo. Siempre tener en cuenta esto, que se trabaja con signo. Y por ejemplo, vamos a tener ya aquí la fórmula antes ya trabajada y poder trabajar con este estado de oxidación. Recuerda, la valencia y estado de oxidación son diferentes. Que puedan coincidir numéricamente, sí, en algunos casos, no en todos. Así que es diferente y a tener en cuenta esto. Siempre se trabaja con los átomos más conocidos y obviamente su estado de oxidación, es bien sea el hidrógeno o el oxígeno. El hidrógeno generalmente trabaja con el estado de oxidación +1 y el oxígeno con estado de oxidación -2. En este caso tenemos al nitrógeno y al hidrógeno. Entonces, como ya antes les había mencionado, está trabajando con el estado de oxidación +1. Tú escribes de manera inmediata el +1, que es el estado de oxidación. ¿Cómo tú puedes encontrar el estado de oxidación del otro elemento que lo está acompañando? Pues de la siguiente manera. Multiplicarás el estado de oxidación por la cantidad de átomo y lo sumarás con el estado X del otro elemento por su cantidad de átomos. Ambas cantidades lo sumarás y lo igualarás a 0. ¿Por qué 0? Porque está buscando una estabilidad. Empezamos entonces.
Multiplicamos, no te olvides del signo, más 1 por 4 más 4. Y luego del otro elemento que no conoces, x por 2, 2x. No sabes su signo y lo igualas a 0. Despejando, pues x te sale 2. Pero como estamos trabajando con estado de oxidación, no te debes de olvidar el signo. Por lo tanto, el estado de oxidación del nitrógeno es -2 y el hidrógeno +1. Entonces, es así como es que se trabajan los estados de oxidación. Pero tenemos que tener en cuenta esas pequeñas reglas para poder determinar estos estados de oxidación. Cuando un elemento se va a encontrar en estado libre, y como les decía, los átomos más conocidos como es para el átomo de hidrógeno y para el átomo de oxígeno. Cuando es un elemento libre, un estado libre, cuando el estado de oxidación de inmediato va a ser 0. Por ejemplo, tenemos al hierro y al hidrógeno. El hierro no sabe su estado de oxidación, pero está representando al número 1 como un átomo de hierro. ¿Qué haces tú para igualarlo a 0? Pues asumes de manera inmediata que el estado de oxidación del hierro es igual a 0. Ahora te pregunto para el hidrógeno. El estado inmediato, como se encuentra en un estado libre, el estado de oxidación es 0. Y si multiplicas 0 por 2, 0. Compruebas. Pero para el átomo de hidrógeno, en la mayoría de los casos, como generalmente lo había mencionado, el estado de oxidación se va a presentar con el signo +1. ¿Y en qué momento el hidrógeno trabajará con diferente estado de oxidación? Cuando se presenta o se está formando un hidruro metálico. Y el oxígeno, pues en la mayoría de los casos, el oxígeno trabaja con el estado de oxidación -2. A diferencia, cuando existe la formulación de un peróxido, se trabaja con estado de oxidación -1. Y en el único de los casos que el oxígeno trabaja con estado de oxidación positivo +2, es cuando se encuentra unido o enlazado con el átomo de flúor. Aquí te traigo algunos ejemplos cómo encontrar los estados de oxidación. Primer ejemplo tenemos H2SO4. Recuerda, todavía no mencionamos el nombre de la formulación porque todavía no hemos utilizado nuestro sistema de nomenclatura. ¿Cómo encontramos pues el estado de oxidación en este ejemplo del azufre? Conocemos del oxígeno -2 y del hidrógeno +1, de nuestros átomos más conocidos. ¿Qué hacemos? Pues vamos a multiplicar -2 por 4 -8. El azufre no conocemos, pero sí sabemos la cantidad de átomos, así que será x por 1, x, más luego lo del hidrógeno, más 1 por 2 más 2. Todo ello lo vamos a igualar a 0. Recuerda, porque se debe encontrar una estabilidad. Igualas a 0, despejas x y te da el valor numérico 6. Pero como estamos en un estado de oxidación, el signo, jamás te olvides. Continuamos. Entonces, luego tenemos esta otra fórmula. Hierro 2, entre paréntesis, carbono 2, oxígeno 5, y todo ello pues está con el número sub 3, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Ya tenemos un paréntesis. Utilizaremos ese número de referencia que es el oxígeno, que ya lo sabes de inmediato, -2. Perfecto. Ahora, ¿cómo encontrar el estado de oxidación del carbono si no conozco del hierro? Tú recuerdas que para la formulación de un compuesto, los estados de oxidación deben de cruzarse. Entonces, este número 3 que se encuentra como subíndice es que anteriormente se estuvo comportando como un estado de oxidación del hierro. Entonces dirás que el hierro es +3. ¿Por qué signo +3? Porque siempre se utilizan los cationes
en primer orden y después los aniones, signo negativo. Entonces, una vez que tú ya tienes estos datos, procedes a multiplicar y a conocer el estado de oxidación del carbono, que tiene mucho que ver este subíndice 3, sí, porque él también va a pasar a multiplicar a los elementos que se encuentran dentro del paréntesis. Entonces, va a multiplicar a cada uno de ellos. Empezamos multiplicando. Menos 2 por 5 por 3 más el carbono, X por 2 por 3 más 3 por 2, y esto todo lo igualas a 0. Despejas X y te da que el valor numérico es 4. No te olvides del signo, más 4. Continuamos. Este otro ejercicio ya lo vemos como un guión. ¿Por qué? Porque pues todo está rodeado del paréntesis y el signo y el índice o exponente menos 1 representa un ion. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Si en los demás ejercicios hemos observado que lo hemos igualado a 0. A diferencia de este ejemplo, lo vamos a igualar al exponente. Pero empezamos de lo básico poniendo los estados de oxidación de los elementos que conocemos. El oxígeno, menos 2. El nitrógeno no lo conocemos, así que pasamos a multiplicar. Menos 2 por 3, menos 6. De nitrógeno no sabemos, X por 1, X. Lo igualamos aquí al índice. Perfecto, despejamos X y te da el valor que está trabajando, que es más 5. Y es así como es que se trabajan los estados de oxidación, multiplicando y sumando, y pues si es que se encuentra en estado estable, igualamos a 0, o si no encuentras tú un índice, pues lo igualas al ion que se está presentando. Todo esto nosotros debemos de trabajarlo con mucha paciencia y tranquilidad para así ya poder nombrarlo, porque en este momento hemos formulado, pero nos falta nombrarlo. Y para este sistema de nomenclatura, obviamente vamos a conocer 3 tipos, los principales, que son pues la nomenclatura tradicional, la nomenclatura según sea stock o la nomenclatura UPAC. Empezamos por la tradicional, donde vamos a trabajar con los estados de oxidación de cada átomo. Hay elementos que tienen estados de oxidación 1, otros elementos que tienen estado de oxidación 2, otros 3 y otros 4. Vamos a utilizar en la tradicional prefijos y sufijos, pero va a depender de cada uno de ellos. Los prefijos serán hipo, hiper y sufijos oso o ico. Siempre se utiliza el oso para el menor, ico para el mayor. Empezamos entonces cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación. Solo en este caso se utilizará el sufijo ico. Pero ¿qué pasa cuando un elemento tiene 2 estados de oxidación? Obviamente existirá un estado de oxidación menor y el otro mayor. Para el menor, terminación oso, mayor, ico. Lo que ocurrirá diferente para cuando se tiene 3 estados de oxidación. Se le da un énfasis de pequeñez al primer estado de oxidación. Entonces se utilizará el prefijo hipo y terminación oso, al intermedio terminación oso y al mayor terminación ico. Caso contrario, cuando tiene los 4, darás énfasis al más pequeño y al más grande, y con los mismos sufijos. Hipo oso para el menor, oso para el intermedio menor, ico para el intermedio mayor, y pues el prefijo hiper o per y terminación ico cuando estás trabajando con el estado de oxidación mayor. Pero tener muy en cuenta los estados de oxidación de los elementos, ya según sea su clasificación en metales,
no metales y anfóteros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros encontramos en nuestra tabla periódica que un elemento, pues en algunos de los casos tiene 5 estados de oxidación, pero tenemos que identificar frente a qué tipo de elemento nos estamos comportando, observando, si es anfótero. Empezamos. Si estamos trabajando con metales, vamos a trabajar con estos estados de oxidación principales, ¿no? Más uno, dependiendo si pertenece a la familia 1A, 2A más 2 y más 3, 3A. Siempre esto ocurrirá de acuerdo a su familia 1, 2 y 3. Caso contrario, que ocurre a los siguientes de la tabla, como es el cobre, el hierro, el cesio, el oro, la plata, distinto. ¿Ok? Perfecto. Eso es cuando nosotros estamos trabajando con los estados de oxidación de los metales. Luego tendremos los estados de oxidación de los no metales, como se presenta en la siguiente tabla. Y aquí viene el pequeño detalle, cuando se está trabajando con los anfóteros. ¿Pero qué son los anfóteros? Los anfóteros pues pueden reaccionar ya sea como un ácido o como una base. Una base cuando se está comportando como un metal o un ácido cuando se comporta como un no metal. Y pueden observar lo que yo antes les había mencionado, que algunos elementos pues de forma general, si tú sumas, tal vez tiene 5 estados de oxidación, pero vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso del cuarto elemento, vamos a decir que cuando está trabajando como un básico, pues tiene más 2 y más 3, terminación oso y terminación ico, pero cuando se comporta como un ácido, solamente va a trabajar con estos 3 estados de oxidación, más 4, más 6, más 7, hipo-oso, oso, ico, respectivamente. Entonces, a tener mucho cuidado con estos estados de oxidación presentados anteriormente que se utilizan pues para la nomenclatura tradicional, y también lo vamos a encontrar también para las nomenclaturas stock y para la chupa. Para la nomenclatura stock es la más simple porque vamos a trabajar con los estados de oxidación y los llevaremos a nomenclatura romana, a notación romana. Aquí, por ejemplo, vamos a decir el grupo funcional de, nombramos al elemento y con el estado de oxidación que trabajó dicho elemento. Por ejemplo, vamos a tener al plomo, al momento que se ha unido con el oxígeno, formará óxido de plomo 2. Se especifica con qué estado de oxidación trabajó en este caso el plomo, porque ustedes recordarán que el plomo trabaja con estado de oxidación más 2 y estado de oxidación más 4. Y tienes que especificarlo con qué estado de oxidación trabajó, por lo tanto escribes ese pequeño número en notación romana. Entonces, por ejemplo, cuando trabaja el cloro y el oxígeno menos 2, el cloro 3 más 3, al momento de cruzar y poder formar ya la fórmula, tenemos como producto pues el óxido de cloro. El cloro trabajó con estado de oxidación más 3, entonces aquí lo está especificando con qué estado de oxidación ha trabajado, porque el cloro trabaja con más 1, con más 3, más 5 y más 7. Entonces, más 3, 3 en notación romana. Y por último tenemos la nomenclatura Yubat, que es un poco más sencilla por los prefijos que se utilizan dependiendo de la cantidad del número de átomos. Si tiene un átomo, pues se le utiliza el prefijo mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta y así sucesivamente si es que encontramos pues mayor cantidad de átomos. Por ejemplo, tenemos esta fórmula y la vamos a nombrar de acuerdo a la cantidad de átomos que presenta cada uno de ellos.
Tenemos al oxígeno y al cloro. Siempre se nombra el grupo funcional y después al elemento que los acompaña. Primero, el oxígeno. Estamos frente a un óxido. Por lo tanto, diremos porque son 3 oxígenos, trióxido de el elemento cloro, pero como tenemos 2, decimos dicloro. Entonces, el nombre para este compuesto, esta fórmula, es trióxido de dicloro. Pero como ya hemos mencionado a este grupo funcional óxido, tenemos que conocer las funciones inorgánicas. Dentro de ella, pues vamos a conocer las funciones oxigenadas y las funciones hidrogenadas, que son temas muy amplios, pero tenemos que aprender y poder formular y nombrar. Empezamos con las funciones oxigenadas. El protagonista o átomo central será el oxígeno y él se podrá combinar o enlazar con elementos metálicos o elementos no metálicos. ¿Qué pasa cuando el oxígeno se une con un metal? Pues el producto será un óxido básico. Y si este óxido básico se une con agua, obtendremos un hidróxido. Pero este oxígeno, como ya antes lo había mencionado, si es que se unió con un metal, también puede formar un peróxido, donde se explicará la formulación de cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa cuando el oxígeno se une con átomos no metálicos? La obtención será un óxido ácido. Y si está en presencia de agua, pues se obtendrá un oxácido. Y cuando un hidróxido y un oxácido se unen, pues vamos a tener una sal oxisal. Todas estas formulaciones van a estar en presencia del elemento oxígeno. Por eso es una función oxigenada. Pero ¿qué ocurre cuando el protagonista o átomo central será el hidrógeno? La función hidrogenada. También él se unirá con un metal y se unirá con un no metal. Cuando se une con un metal, pues como producto obtendrá un hidruro, donde en este momento el hidrógeno utilizará el estado de oxidación -1. Pero cuando este hidrógeno se une con un no metal, obtendrá un hidrácido. Cuando este se une con un hidróxido o está en presencia de él, se obtendrá una sal aloidea.